¿La deuda de México aumentó? ¿Sí o no? No pedir prestado no significa que la deuda no aumente. El problema es que en México las administraciones no son de una economía progresiva, son de políticas ideológicas de un corto plazo. La Secretaría de Hacienda Crédito Público tiene identificado 3 indicadores básicos de la deuda pública, la cual está conformada por la deuda del gobierno federal, la deuda del sector público y los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público. La deuda del gobierno son las obligaciones contraídas por parte del gobierno federal que le sirve para la operatividad en forma anual o en un periodo de tiempo que necesiten cierta cantidad de recursos. Y la deuda del sector público es el endeudamiento del gobierno federal más las empresas productivas de Estado y la banca de desarrollo, y en donde actualmente en la banca de desarrollo se encuentra Banco del Bienestar. Y los saldos históricos son los conceptos más amplios de la deuda pública, al incluir todos los instrumentos de la política pública que pudieran implicar endeudamiento a cargo del sector público. Pero el más importante que tenemos que considerar es el sector público, debido a que tiene la suma de la deuda del gobierno federal, más todas las empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo en su momento dado. Esta deuda puede ser contraída en forma directa o a través de agentes financieros. Y agentes financieros pueden ser locales o internacionales. Y la deuda es una herramienta del gobierno que ayuda para diferir sus gastos en el tiempo y así poder cumplir en el conjunto de funciones que le son encomendadas. Dicho lo anterior y haciendo una evaluación de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, lo que podemos observar que la deuda del gobierno federal se ha incrementado de 8.54 billones de pesos a 9.86 billones de pesos, y la del sector público ha pasado de 11 a 13 billones de pesos. Esto quiere decir que la deuda del sector público se ha incrementado en más de 2 billones de pesos. Es casi alrededor de un tercio de los ingresos que se tienen contemplados para este año 2022. La deuda que, como hemos comentado, de más vigilancia tiene que ser la del sector público, porque esa ha tenido un crecimiento por arriba del 8% en forma anualizada. Del 2010 al 2020, la deuda se confirma que ha crecido, y esta ha sido más que el presupuesto que se destina a inversiones físicas y programas públicos, en donde el 94% del costo financiero ha sido para el pago de intereses, 5% para el saneamiento financiero y el 1% para pagar las comisiones. Vamos a platicar en función de lo que estamos sabiendo. Vamos a hablar sobre la deuda del gobierno federal y la deuda pública. Bueno, como ya vimos, pasa del 8.54 al 9.86, y estas son las obligaciones que están dentro del Poder Legislativo y Judicial y las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, junto con las partes autónomas y sus órganos desconcentrados, es decir, para la operatividad que pueda tener en dado caso la administración, ya sea en cualquier momento en el tiempo que tenga la nación. Esta deuda del gobierno federal representa hoy en día entre 1.5 a 1.6 los ingresos esperados dentro del presupuesto para el año 2022. Y del total de la deuda, cuando hacemos la suma del gobierno federal, sector público y los requerimientos financieros, más o menos representa el 76% del costo financiero de la deuda pública en su totalidad. El 82% se paga en moneda nacional y el restante 18% se paga en dólares en cuanto al gobierno federal. Cuanto al sector público, este ha crecido de 11.3 a 13 billones de pesos, en donde están integradas la parte del gobierno federal, sus obligaciones, las entidades de control presupuestario directo, las empresas productivas y la banca de desarrollo. Como vuelvo y recalco, está Banco del Bienestar. Entonces, esta parte del sector público representa entre 2 y 2.5 veces los ingresos esperados dentro del presupuesto para el 2022. Del 2010 al 2020, los intereses que pagan las empresas productivas del Estado y que saldan principalmente en dólares, en un 77% de los intereses que pagan anualmente. Bueno, como todos sabemos, tenemos un presupuesto en donde están contemplados los ingresos
y el presupuesto de egresos. Este año de 2022 tenemos contemplados alrededor de 6.1 billones de pesos de ingresos y un gasto neto total de 7.048 billones de pesos. Es decir, que el balance presupuestario tenemos un déficit de 876 mil millones y estos 876 mil millones van a tener que ser contemplados ya sea por la adquisición de deuda, refinanciamiento de deuda o haber tenido una mayor cantidad de ingresos de los esperados dentro de los ingresos presupuestarios. Los ingresos petroleros financian casi el 15.4% del total del presupuesto que se necesita gastar y los ingresos no petroleros el 72.2%. Los ingresos públicos han sido insuficientes para cubrir el gasto del gobierno federal, manteniendo constante el aumento de la deuda pública. El 79% del déficit público, que es esto que estamos viendo aquí de los 876 mil millones de pesos, es para cubrir los ingresos faltantes del presupuesto, lo que se define como déficit presupuestario y es una deuda debido a que proviene de ingresos netos a la nación. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta son los intereses de la deuda gubernamental, cómo está compuesta. Bueno, a partir del año 2014 se ha incrementado la tasa de interés. Incluye la tasa que se paga en los títulos de deuda gubernamental, que ustedes pueden ver en esta línea anaranjada cómo se ha incrementado la tasa de interés. Del año 2018, del 2017 al 2018 se incrementó y a partir del 2018 esta tasa de interés ha ido disminuyendo y el promedio se ha mantenido alrededor de los 5.5% sobre los intereses de la deuda gubernamental. Este proceso influyó en el incremento del costo financiero de la deuda en los últimos 5 años y esto está ligado mucho con la con el tipo de cambio que esto nos pega si es que tenemos una mayor exposición de dólares en este sentido. Bueno, Pemex, ¿qué tiene que ver Pemex con la deuda? Bueno, el perfil de vencimiento de la deuda de Pemex, de acuerdo a los últimos datos del tercer trimestre, Pemex no pagó la deuda, solo movió el dinero en el tiempo. Y esto fue para desestresar y reducir el costo financiero del sector público. Es decir, acuérdense que de la deuda del sector público está Pemex y lo que único que se dice es prolongar el tiempo en que se pretende y que se va a pagar la deuda. Y esto lo que ayuda es para que las calificadoras no afecten la deuda soberana en este momento dado, en que Pemex hoy en día no tiene una solvencia para pagar y disminuir el capital del total. Solo está ayudando a patear toda esta cantidad de dinero que se debe a un tiempo más largo, pero todavía se debe el dinero. No se pagó el capital para reducir este tipo de deuda. Pemex paga en promedio una tasa de interés en colocación de deuda que vencerá entre el 2020 a 2030 en mercados bursátiles, más o menos la parte local entre 3.5 a 7.5%. En la parte internacional de 3.5 hasta 9.50% de intereses dependiendo de si es en dólares, en euros. Y a Pemex le ha afectado la variación del tipo de cambio. Esta información ustedes la pueden encontrar de cada uno de la deuda que tiene Pemex en la página, en la parte de relación de inversionistas. Bueno, Pemex, ¿cómo afecta? Pemex tiene una deuda de más de 100 mil millones de dólares. Ampliar ampliar el tiempo que digo que voy a pagar y aceptar pagar intereses, de no hacerlo por parte de Pemex, en lo que resultó en las últimas negociaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ocasionaría que la deuda del gobierno federal podría incrementar el costo del dinero para refinanciar a este. Es decir, tendríamos que pagar una mayor cantidad de intereses en función de que podríamos tener más caro el dinero por el riesgo país que pudiéramos tener y la falta de solvencia y credibilidad de poder pagar en un dado caso la deuda que digamos nosotros cuando la prolongamos en el tiempo. La deuda del gobierno federal representa el promedio del 76% del costo financiero de la deuda. Como puedes ver ustedes, al mes de septiembre, en el tercer trimestre, estos son los datos que hemos tomado y hemos observado, y lo que podemos nosotros observar de los saldos de la deuda de la neta que sale de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se comprueba con esta información de que sí ha aumentado la deuda tanto del gobierno federal, la deuda del sector público en los últimos años comparándose, como lo podemos observar anteriormente. Si podemos ver, en el año 2021, al mes de septiembre, había alrededor de 12.5 billones comparados con los 12 billones del sector público. Entonces, lo que podemos establecer es lo siguiente. ¿Seremos así un país de desarrollo si todo lo hacemos con dinero público en la parte del desarrollo económico? Es la primera pregunta que tendríamos que empezar a realizar. En la realidad, no estamos pagando deuda,
solo estamos pateando el bote en el tiempo, pero lo único que estamos haciendo son como las tarjetas de crédito, solo estamos pagando los intereses y estamos pagando el mínimo del capital. Y esta cantidad nos está matando porque los intereses, al tener un tipo de cambio impuesto fluctuando, a muchas de las veces de esta variación afecta dependiendo de la exposición. Y lo otro es que también afecta la inflación y las tasas que puede subir el Banco Central de México si sube las tasas de intereses. Y al ver que se ha colocado deuda en pesos, bueno, también los intereses al aumentar el Banco de México afecta principalmente en cuánto tengo que pagar yo la deuda y cómo podría yo refinanciar en un momento dado que se estuviera cancelando. Bueno, en resumen, nada más para poder y dejar claro, la deuda sí se ha incrementado. Lo hemos visto que el gobierno federal pasó de 8.5 a 9.86, la deuda pública de 11 a 13.02 billones. Esto significa que al final de cuentas lo que tenemos hoy en día nosotros es un problema de que tenemos que manejar bien nuestras tasas de interés, tenemos que ver cómo Pemex puede reducir la cantidad de dinero, no significando que estemos pateando el bote en un tiempo prolongado, más de tiempo que digamos que vamos a pagar, sino que veamos cómo podemos disminuir en forma real la deuda de Pemex, porque acuérdense que las administraciones anteriores y en muchos de los casos, como está pasando hoy en día, Pemex aporta una gran cantidad de dinero para soportar el presupuesto y sobre todo el gasto corriente que tiene nuestro país. Bueno, para concluir, nada más les pido que sigan en @economía hoy y en la página de Energía Sin Política y por favor, si pueden inscribirse en Energía Sin Política. En conclusión, la deuda sí se está incrementando y estamos hoy en día teniendo crecimiento de esta deuda en función de que los dineros van a costar más porque los bancos centrales están aumentando las tasas de interés. Esa es la pregunta que tendremos que realizarlo. Si el dinero va a costar más, ¿de dónde vamos a sacar? Y acuérdense que mucha de la deuda está expuesta en dólares y los presupuestos que se le dan a las empresas productivas son en pesos y por lo tanto tendrían que comprar dólares para poder hacer frente a los problemas y requerimientos que tengan que hacer ante las deudas y las tasas de intereses que están colocando de cada una de ellas. Les agradezco su tiempo. Gracias.